Y decimos triste porque ese no es el Evangelio. Pero para muchas personas que nunca habían tenido un acercamiento al Evangelio, todo lo que están recibiendo es ese mal Evangelio. Y por supuesto, muchos lo reciben por la conveniencia que para ellos representa. Pero otros de plano lo rechazan porque saben que ese no puede ser el Evangelio. Y antes de terminar el capítulo 2, porque apenas lo iniciamos, antes de terminarlo, y espero que lo vamos a concluir, es bueno que nosotros sepamos una cosa, y lo decimos con base en lo que la palabra de Dios nos permite afirmar. Toda vez, mi hermano, en cualquier lugar, y sin importar quién sea, pero toda vez que usted escuche a un ministro, pastor, apóstol, profeta, evangelista, como sea que se quiera autotitular esa persona, autodenominar, pero toda vez que en la exposición del Evangelio tuerza un poco la palabra, oriente sus palabras hacia la necesidad del dinero, como respuesta de los oyentes al mensaje que se les ha predicado. Toda vez que usted vea eso en cualquier lugar, sin importar quién sea, rechácelo. Categóricamente rechácelo. Toda vez que alguien con mucho renombre le pretenda hacer creer que el Evangelio es el dinero que usted tenga, que una enfermedad puede ser curada si usted da una cifra determinada de dinero, que sus hijos pueden dejar los malos hábitos y las drogas si usted da determinada cantidad de dinero, que su casa no será perdida por la hipoteca que tenía si usted da una cantidad de dinero. Toda vez que escuche cosas que mezclen el bienestar nuestro con la contraprestación de dar algo a cambio, eso no es Evangelio. Enfáticamente no es Evangelio. No tenga miedo. Cuando escuche algo como eso en algún lugar, párese y váyase de ese lugar. No están predicando el Evangelio. Están pretendiendo timarle a usted. Timarle significa tumbarle. El lenguaje castizo. Quedarse con algo de su dinero. Y eso es un evangelio perverso, pero no el evangelio bíblico. Es todo lo que el apóstol Pedro nos dice en la segunda epístola y capítulo 2, que es lo que venimos estudiando. Todo lo que él tiene que decir es eso, acerca del evangelio. Pero fíjese que en el capítulo 4, que fue hasta donde llegamos, el 3 en realidad hablamos, que todo esto ellos lo hacen por una motivación. Predican esa clase de evangelio, son muy populares, pero lo hacen con una motivación clara. Y Pedro la presenta, dice, por avaricia harán mercadería. Por avaricia, dice. Y si una persona es codiciosa, o es avara, o avaro, no es un cristiano. La codicia y la avaricia son pecados capitales, condenados por Dios. Luego es una contradicción que alguien que diga ser un ministro del Señor sea codicioso o sea un avaro. Es una contradicción que no tendría que darse en un verdadero siervo del Señor. Él da la razón. Dice, por avaricia, versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras, y eso sí que conocemos, porque curiosamente son expertos en un buen hablar. Tienen las palabras indicadas, las actitudes, todo parece enmarcarse con cierta actitud piadosa. Son palabras fingidas, dice Pedro. Ellos son fingidos y su proceder es fingido e hipócrita también. No hay nada recto en esto. Pero mire lo que él termina diciendo. Sobre los tales
Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y entonces nos presenta 3 casos a partir del versículo 4, en los que Dios no perdonó. Y usa esos 3 casos, que los ilustra ahora nombre por nombre, para decirnos a nosotros que así como Dios no perdonó a estos, tampoco perdonará a estos. El día que comparezcan ante Él, serán condenados y serán enviados al sitio que les corresponde, a menos que ahora hagan una rectificación. Pero si no lo hacen, están bajo condenación. Y nos presenta Él con toda claridad 3 casos. El primero habla de los ángeles. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Hay especulaciones en torno a quienes tenga en mente Pedro cuando menciona al grupo de los ángeles en el versículo 4. Pero por la misma escritura parece ser claro que Pedro está pensando en la rebelión que se dio en el cielo, que es lo más certero y la cual se registra en la Biblia. Y Dios mismo tiene que expulsar del cielo a esos ángeles que, seducidos por Luzbel, se rebelan contra Dios. Y el Señor los envía. Y dice Pedro, hay un lenguaje que él utiliza dando a entender que seguramente algunos de esos ángeles que son desterrados del cielo, bueno, desterrados no porque sería tierra, expulsados del cielo, fueron arrojados a prisiones de oscuridad, pero por supuesto otros actúan como demonios. Y este no es el tema hoy, estudiar el tema de los ángeles. Yo no soy J. Mario Valencia y no tengo mucho que decir acerca de los ángeles más que lo que la Biblia dice. Es que resulta absurdo y contradictorio, ¿no? Todas las desfachateces que uno escucha. Y ahora en los sets donde estaba, entonces aparecen plumas y cositas. ¿De dónde sacan que aparecen plumas? Porque los ángeles tienen plumas. Y ahora, no, resulta un poco de aquí a poco van a canonizar a J. Mario. Es la locura de una religión sin sentido. Pero dice Pedro, a esos ángeles Dios no los perdonó. No hay redención para ellos. ¿Sabe por qué? Porque a los ángeles no tendrán posibilidad de redención, esos ángeles caídos, porque no fueron incitados por nadie para pecar, sino que de ellos mismos, lo que sugiere, lo que insinúa, que en algún momento los ángeles creados por Dios tuvieron libre albedrío. Eso es lo que sugiere el texto. En su soberanía Dios les concedió libre albedrío, que luego es perdido a causa de la rebelión que hubo, instigada por Satanás. Y son expulsados del cielo. Y dice que Dios no los perdonó. El punto no es estudiar sobre los ángeles. El punto es estudiar que fueron expulsados y que no fueron perdonados. Que no hay redención posible para ellos, porque no fueron instigados por alguien externamente para pecar contra Dios, sino que de ellos mismos, a diferencia del hombre que fue instigado por Satanás en el huerto del Edén. Y hay redención para el hombre, pero no hay redención para el diablo y sus demonios. No hay posibilidad de eso. No fueron perdonados. Ese es el primer caso. Y fíjese que está pensando los ángeles, de los que la Biblia tiene alguna información. Es posible que en algún momento Satanás, siendo Luzbel, se entere del plan de Dios con la creación del hombre. Un hombre que en cierta medida sería superior sobre el mismo diablo y los demonios. Y esto cause algún recelo al mismo diablo, al pensar que un hombre a quien Dios crearía y pondría en el escenario humano sería superior a ellos.
Y esto es para enseñarnos a nosotros una cosa, que sin importar qué tan alta dignidad tenga una persona o un ser creado por Dios, si peca contra Dios, será juzgado por eso. Será condenado por eso, sin importar la dignidad que tenga. Estos ángeles fueron creados por Dios, pero en su rebelión se ganaron la condena de Dios sin posibilidad del perdón. Y eso es lo que está claro en este pasaje. Cuán alta dignidad tienen los ángeles, pero pecaron contra Dios, condenados. Ese es el primer grupo, la primera ilustración. Luego habla de otros. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, los prediluvianos, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese es el segundo ejemplo que muestra. Dios perdonó a Noé, salvó a Noé y a su familia, pero no perdonó a la generación indiferente e incrédula a la que constantemente Noé estuvo predicando y anunciándoles: viene un diluvio, aquí se está construyendo un arca porque Dios me ha ordenado, pero viene un diluvio, viene un juicio de Dios para la tierra. No importa, eso no es cierto, aquí nunca llueve de la manera que tú dices, y haciendo una barca en este lugar, estás loco, viejito. 120 años. Si alguien tendría razón para sentirse un fracasado como predicador, este hubiese sido Noé. 120 años predicando a su generación para que nadie se convirtiera. Pero el éxito de Noé radica en que fue fiel a lo que el Señor le dijo: anúnciales. Y el otro éxito es que su familia creyó junto con él. Lo que prueba y lo que nos alecciona también, que aunque nadie fuera de nuestra familia nos crea, si logramos que nuestra familia, el entorno más cercano, camine con nosotros la senda del Evangelio, entonces hemos hecho algo. Porque primero es eso, nuestra primera iglesia es esa, la familia. Esa es la primera iglesia que tenemos. Entonces quiere enseñarnos esto, y sin embargo, a esa generación que no creyó, Dios dice, los condenó. Ok, hubo oportunidad para ustedes, no han querido creer. Al no creer, se han ganado el castigo y el juicio, y el diluvio vino, y solamente Noé y su familia se salvó. Y el tercer ejemplo: y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Un tercer grupo de personas que nos pone como ejemplo de los que Dios no perdonó: los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y no los perdonó muy a pesar de la intercesión de Abraham. Esta semana ese fue uno de los devocionales que llevé al grupo allí en el salón donde está Mileyes, y al grupo de muchachas que trabajan allí. Es muy curioso, porque cuando Dios le da a conocer a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham cuestiona a Dios y le dice: Señor, ¿está bien que hagas eso? Señor, ¿no podríamos dar una revisada a ver qué tanta gente justa hay en Sodoma y Gomorra? Porque no sería justo que en este juicio que tú vas a enviar mueran un grupo de justos junto con la cantidad de injustos. Señor, ¿qué tal si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra? Perfecto, Abraham. Si puedes presentarme 50 justos, no destruiré a Sodoma y Gomorra por esos 50 justos. Dejaré con vida al resto de habitantes, que eran mucho más que 50. Bueno, Señor, pensándolo bien,
Quizás no haya 50, pero tal vez sí 45. Por 45 no lanzaré mi juicio. Bueno, yo pensándolo bien, Lot, la familia, no conozco más justos. Señor, 40, 30. Si hay 20 justos, Señor, si hay 20 justos, no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham piensa en 20. Lot, su esposa, sus hijos, sus hijos. Señor, ¿y si hay 10? ¿Por qué él no puede contar más? Él no recuerda que haya más gente justa. Estaban tan pervertidas estas ciudades que Abraham no tiene mención. Con dificultad logra, y eso por parentesco familiar. Al final él reduce la cifra a 10. ¿Sabe por qué? Porque estaba pensando en Lot y en la familia de Lot, que era su familia al fin y al cabo. Lot era su sobrino. Señor, y si hay 10, ve y dile más bien rapidito a Lot que salga de ahí. Yo sé que estás pensando en tu familia. Está bien, vamos a darle una tregua a Lot, aunque mire cómo Dios lo llama aquí, justo. Mire cómo es Dios de misericordioso, que todos conocemos la historia de Lot, la clase de personaje que fue. Para verlo propiamente como un justo, no es alguien a quien yo vería como justo. Sus acciones no fueron las acciones de un hombre bueno. Es más, Lot estaba comprometiendo su propia vida con las actitudes paganas de Sodoma y Gomorra. En cierto momento creyó que ellos iban a heredar todas esas tierras y pleiteó con su tío Abraham, a quien Dios le había entregado todo eso. Y tuvieron pleitos por eso. Y Abraham le dijo: mira, sobrino, no tengas lío conmigo, escoge lo que tú quieras. Y escogió justo las llanuras que estaban cerca a Sodoma y Gomorra, pensando que eran las mejores tierras. Y Abraham se quedó viendo y le dijo: no importa lo que tú escojas, todo está dentro de lo que Dios ya me entregó a mí. No importa qué gran proporción de tierra tú escojas, está dentro de lo que Dios me dio a mí. Escoge lo que quieras, y le permitió eso. Y Lot no sabía que más adelante Dios iba a destruir estos lugares que él eligió. Y la misericordia y el justo aquí es Dios, pero mucho más misericordioso que justo, porque salva a Lot solo por amor a Abraham. Porque usted no ve otro mérito en Lot, y lo llama justo por los méritos del propio Abraham, pero no por los de Lot. Usted no ve muchos rasgos de un hombre justo en Lot cuando lee toda la historia. Y sin embargo Dios dice: está bien, pásale el informe a Lot y a su familia y que huyan de Sodoma y Gomorra, porque voy a destruir esa ciudad. Y destruyó, y no perdonó Dios ni a Sodoma ni a Gomorra, y hasta hoy no hay memoria de esas dos ciudades. Pedro habla fuerte de estos 3 ejemplos para decirnos que si Dios no perdonó a estos, tampoco perdonará a aquellos que corrompen el Evangelio. Nos va a citar a un personaje más adelante, también interesante. Mire lo que dice, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Eso lo sabe hacer el Señor. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. No sabemos siempre cómo es que el Señor librará a alguien que Él considera piadoso, pero el Señor sabe librar. No tenemos que saber cómo es que nos librará, pero nos librará. En la hora de la prueba, en la hora de la tentación, Dios sabrá librarnos. Y nosotros preguntamos ¿cómo? Pero el cómo no es competencia nuestra. El cómo es competencia de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Él sabe librar a los suyos, aún de los falsos profetas y maestros. ¿Cómo? Él sabe cómo. Él sabe cómo.
Y así como sabe librar a los justos, también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Pues esto es tremendo, hermano. Esto es fuerte. Los ángeles, por su nivel de alta jerarquía que tenían, y aún así no son perdonados. Los hombres prediluvianos reservados para ser juzgados, y los habitantes de Sodoma y Gomorra, aún en su prosperidad abundante, serían juzgados. Los justos librados y liberados, y los injustos reservados para un justo juicio en donde serán condenados. Miren las características ahora de los falsos ministros, profetas, pastores, apóstoles, evangelistas y maestros, o como usted quiera llamarlos, o ellos se quieran hacer llamar. Mire cómo son. Andan en concupiscencia, inmundicia, y desprecian el señorío de Cristo. Despreciar el señorío de Cristo ya me lleva a lo otro. Ya hace que subestime completamente lo demás. Versículo 10, la segunda parte dice: son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esto tiene que ver mucho con la arrogancia de la llamada guerra espiritual. Con esto tiene que ver. No hay nada más antibíblico que un ministerio de guerra espiritual. No hay un asidero en la Biblia para poner un grupo de personas que se ocupen de la guerra espiritual. No hay patrón en la Biblia que permita una cosa de esas. Es un exabrupto que no debería tener lugar en las iglesias bíblicas. Es algo innecesario en las iglesias bíblicas, pero es algo absolutamente distractor en las iglesias no bíblicas. En las iglesias no bíblicas, esto es parte del show mediático que montan los falsos ministros y pastores para entretención de la gente. ¿No le parece a usted curioso? Yo conozco casos de personas que son los más fieles asistentes a los cultos así llamados de liberación, y nunca son liberados. Siempre están esclavizados. Y digo arrogancia porque usted escucha el lenguaje que se promueve en esas reuniones. Diablo, te ato. Y la Biblia me dice que el único que ha atado al diablo es el Señor. Diablo, cancelo tus operaciones. Y la Biblia dice que el Señor fue el que limitó y restringió al diablo en su cruz. Y lo puso bajo límite. Eso es lo que dice la Escritura. Diablo, te engrillo, como si fuera el comisario, le pongo grilletes y le pongo esposas, y te mando a no sé qué lugar oscuro. Un cristiano que ni ora lo suficiente, un cristiano que ni conoce la Biblia lo suficiente, pero que aprendió toda esa retahíla de algún ministro, de algún falso pastor por ahí, y comienza a repetir lo mismo ahora. Y el desgaste de eso es tan bárbaro, hermano. El desgaste físico, desgaste emocional, desgaste espiritual, porque usted no ve los resultados de eso. Usted sabe lo arrogante que es decirle a alguien a quien aparentemente le detectan una posesión demoníaca, y lo traen a un culto y hacen todo un show, y luego le dicen: te declaro libre en el nombre de Jesús. Ese te declaro libre es: no molestes más, déjame seguir con el show con otros, pero ya tú no molestes más. Y ese hombre vuelve otra vez a lo mismo, y en otro culto vuelve y se roba también el show. Esos son cultos al diablo y no a Dios. Cultos que tienen la orientación de exaltar más la labor del diablo y no la obra de Cristo. Y es lamentable
que muchos cristianos crean más en esas cosas que en la obra de Cristo. Porque creen, el falso cristiano, producto del falso maestro, es capaz de creer más a las cosas que no tienen asidero escritural que a las cosas que tienen claramente base bíblica. Pueden creerlo con una facilidad impresionante. ¿Por qué son arrogantes y contumaces? Mire por lo que dice Pedro. Porque no temen hablar mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Usted está entendiendo eso? Los ángeles no son capaces de decir: demonios, te reprendemos. No, ellos no lo hacen. Pero podrían hacerlo, porque son mayores en dignidad, pero no lo hacen. Mire lo que continúa diciendo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Escuché a alguien en una ocasión decir esto: ¿para qué quiero mansiones de oro y calles de oro y mansiones más allá? Yo las quiero aquí y ahora. ¿Para qué quiero que en el cielo va a haber esto y lo otro? Yo lo quiero es aquí y ahora. Delante de un enorme auditorio, que cuando decía eso, todo el auditorio decía ¡amén! Idólatras, codiciosos, seducidos por uno igual que ellos. Cuando las personas escuchan cosas como estas, subestimando lo eterno, burlándose de lo eterno. Conozco a otro que cuando cantábamos más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Después de cantarlo, venía y decía: ¿cuál más allá del sol? Ni que nada. Yo quiero todo más acá del sol. Lo quiero aquí y ahora. Con arrogancia, exigiéndole a Dios cosas que ellos creen que han ganado por derecho, pero que no las han ganado. Porque todo lo que nosotros recibimos tiene que ver con la gracia, la bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios, y no con los merecimientos nuestros. Y exigirle a Dios, ser capaz de levantar mi dedo al cielo para dirigirme al Dios soberano, diciéndole: ¿dónde están los millones que le das a los impíos y a mí no me das? Eso, no sé cómo Dios es tan paciente para no aniquilar a una diminuta criatura cuando se atreve a hablarle a Él de esa manera. Dios es muy paciente, porque podría fulminar a un tal de esos. Les confieso que yo mismo quisiera que a veces lo hiciera, porque así somos como seres humanos. Uy, qué tal que cuando alguien habla de esa manera tan arrogante contra Dios, nuestro soberano Dios dijera: ay, ya, cállate, ya está bueno. Pero Dios permite eso, porque siempre han estado entre nosotros, como la cizaña siempre ha crecido junto al trigo. Siempre. Y no entendemos. Pero cuando usted ve a estas personas hablar de esa manera, dígame, ¿no es esa la actitud que tienen, como dice Pedro acá? ¿No son así? ¿No son muy seguros de sí mismos? ¿No los conoce usted? Yo sé que usted está trayendo a la mente a algunos que conocen, que andan así. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Ellos quieren que usted vea lo que han alcanzado.
Ellos quieren mostrarle el auto nuevo, que usted sepa la casa que están construyendo y que usted los vea mejor vestidos que todos, porque para ellos eso es sinónimo de la bendición de Dios. Lo que nunca le dicen es que es a costillas de un montón de ingenuos e ignorantes que no leen la Escritura, que no leen la palabra de Dios, y que ellos se han enriquecido son sacando del bolsillo de esos incautos. Que muchos ya no tan incautos caen también por codiciosos igual que ellos, porque anhelan lo mismo. Mire cómo los presentan. Son nacidos para presa y destrucción, versículo 12. Perecerán en su propia perdición. ¿Entiende eso? Si usted los ve muy prósperos, si usted los ve aparentemente muy bendecidos, porque es que es muy duro, hermano, cuando usted se está empeñando en predicar el evangelio bíblico, en no contaminarlo de ninguna manera, terminar el culto, linda reunión, lindo culto, y salir y decir, ¿y ahora con qué le pongo gasolina al carro? Eso nos pasa muchas veces. ¿Y el almuerzo cómo estará hoy? Eso es duro cuando vemos al falso hombre de Dios nadando en la opulencia. Y cuando pasamos por los mejores sectores de la ciudad y nos vemos engullendo comida de la mejor, en los mejores sitios. Esas cosas chocan, son fuertes, pero el Señor dice claramente que son animales irracionales y que ellos están pereciendo en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Cuál es? Mire lo curioso de este versículo. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, y esos deleites de que gozan cada día es todo el galardón que les espera. ¿Sí entiende? ¿Quieren tener buen nombre? Listo, vamos a darle buen nombre. ¿Quieren tener dinero? Listo, van a tener dinero. ¿Quieren ser reconocidos y tener más que los demás? Listo, van a tener todo eso, no hay problema. Pero no esperen galardón más que eso. Eso es todo lo que tendrán. ¿Sabe cuál es la diferencia? Usted y yo sí tenemos un galardón esperándonos aquí. Usted y yo sí tenemos un galardón. Ellos no pueden esperar ningún galardón. Es más, ellos comparecerán para juicio ante el Señor, mientras que usted y yo no estaremos en ningún juicio. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está comprendiendo bien? Por eso no hay que sentir envidia por estas personas. Oiga lo que sigue diciendo. A mí me gusta como dice el versículo 13. Ese es todo el galardón. Todo el galardón que tienen es de injusticia. Lo están disfrutando aquí, lo están disfrutando ahora. No esperen más que eso. Allá no esperen más que eso. Tienen sus ojos llenos. Estos son segunda parte. Estos son inmundicias y manchas. Eso que gozan, esos deleites son inmundicias, manchas. ¿Qué hacen? Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Usted cree que los falsos maestros no saben que predican algo falso? ¿Usted cree que algunos de ellos lo hacen por ignorancia? Quítese ya esa venda, porque es una manera de justificarlos. Es una manera de decir, no, yo creo que en el fondo Él es bueno. En el fondo la intención es buena. Hay que orar por Él. Hay que clamar por Él para que entienda. ¿Usted cree que es así? Está diciendo que no es así, que no es cierto. Ellos se recrean en estos errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Lo peor, ellos pecan y seducen también ¿a quiénes? Atención.
a los inconstantes, a los que no van creciendo, sino que van disminuyendo, a los que no tienen compromiso con la verdad, a los que solamente dicen, como bien me decía alguien, bueno, yo voy, yo sé que hay cosas de error y todo, pero yo voy porque yo extraigo lo bueno para mí y desecho lo malo. Buena disculpa, ¿no? Buen pretexto. Buen pretexto. Como si usted pudiera extraer el agua buena y dejar el cianuro que le pusieron. Ojalá fuese tan fácil, pero no es posible. Como si pudiera hacer eso. Vemos esto con tanta tristeza, que una ocasión yo estaba en una ciudad de Colombia con uno de esos apóstoles y otro grupo de hermanos que a toda costa intentaban que yo ingresara también en ese movimiento apostólico moderno. Según alguno de ellos, yo era un buen prospecto para que ingresara al círculo apostólico. Y estaba el apóstol mayor también allí. Por supuesto, él era el que invitaba y el que pagaba las cuentas y todo. Claro, lo que él nunca decía es que él podía hacer eso producto de las ofrendas y los diezmos que el resto de tontos le hacíamos llegar a su cuenta. Porque en alguna ocasión yo también lo hice. De hacerle llegar un dinero a la cuenta. Y con esa cuenta luego nos invitaba y pasaba por generoso. Pero era lo que todos juntos le dábamos. Esto es un asunto vicioso. Y cuando llegaron allí apóstoles y apóstolas, porque había mujeres también, llegaron algunas. Yo estaba como un pez fuera del agua. Porque mi corazón de por sí es tan perverso como el de todos los demás hombres. Pero sin embargo siempre he creído que Dios me tenía reservado para cosas mejores. En su gracia y en su misericordia. Y yo no entiendo por qué, porque igual de perverso es mi corazón como el de todos los demás mortales. Así que yo estaba extrañado por qué rechazaba eso. Pero cuando escuché la actitud y el comentario, lo que comenzó a comentarse en la mesa mientras almorzábamos, pero lo que se compartía allí no tenía nada de espiritual. Y de pronto yo escuché al apóstol mayor decirle a una de las mujeres que se quejaba de la clase de esposo que tenía. Y él le dijo, pues ya, negra, déjalo, abandona a ese hombre, búscate uno que te dé la talla que tú mereces, porque tú eres candela, negra. Y yo volví a ver al apóstol, al oírlo decir eso. Y él me miró con su rostro que casi lo consumía uno cuando lo veía. Y me miró y me dijo, tenemos un religioso infiltrado aquí. Entre broma y broma. Usted como que es muy religioso, porque los que no estábamos de acuerdo éramos religiosos. Y yo estaba ya un poco apabullado. Había muchos apóstoles ahí. Y no tenía las herramientas que el Señor hoy nos ha provisto. Y estaba francamente medio coqueteando con eso, para ver si quizás yo me ubicaba también por ahí. Entonces, no, hermano, pastor, nunca pude decirle apóstol. No, hermano, solo estoy escuchando. Pero estaba extrañado de la clase de conversación que se llevaba allí. Una conversación tan carnal, tan mundana, tan superficial, aún para mis oídos perversos. Y era superficial. Imagínense. Y quedé tan impresionado con esto que al final terminamos rompiendo definitivamente relación y lazos y toda clase con este personaje de una manera dura. Porque todo lo que yo veía era esto.
Almas inconstantes son seducidas fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen el corazón habituado a la codicia, como los falsos maestros, que son hijos de maldición. Estoy leyendo al apóstol Pedro, no lo estoy diciendo yo. Han dejado el camino recto. Lo han dejado. ¿Hace cuánto lo dejaron? Le voy a decir hace cuánto lo dejaron. Vaya mejor, bueno, no se lo voy a decir, vamos a decir que el apóstol Pablo lo diga. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo 6. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, oiga hermano, cuando un falso ministro comienza a hablar más del dinero que de Cristo, ya es un codicioso. Y dice la segunda parte, se extraviaron de la fe, ya está extraviado de la fe. Y lo único que falta es el otro nivel, que comience a ser traspasado a muchos dolores. Eso es todo lo que falta, pero va camino hacia allá. Cuando alguien comienza a darle prioridad en la enseñanza, en la predicación del evangelio, a este asunto del dinero, ya se pervirtió. 6:10. Cuando alguien comienza a decir, por ejemplo, hermanos, estamos construyendo y necesitamos y esto y lo otro y aquello, y se pervierte el mensaje para pedir dinero. Cuando en lugar de la palabra, de predicar la palabra del Señor, yo comenzara a decir aquí algo como esto: hermanos, estamos pagando este lugar los domingos y los jueves, y pagamos un dinero significativo. Hermanos, acuérdese, hermano, de la platica, tráigala, hermano, dinero. Y se me fue medio sermón justificando eso en lugar de predicar la palabra de Dios. Cuando eso suceda, comience a pensar, uy, el hermano Néstor también se nos corrompió. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando estamos predicando el evangelio bíblico y le damos a la exposición de la palabra del Señor el tiempo que ella demanda, ¿sabe lo que sucede? Primera de Timoteo, verás. ¿Sabe lo que sucede? Cuando lo hacemos de esa manera, Dios trae retribución. Están un poco distraídos todos. Tranquilos, Primera Timoteo 6:10, ya, vuelvan. Me dejaron hablando solo un largo rato. Tranquilos, vuelvan. ¿Sabe lo que sucede? Porque puedo haber soltado cualquier cosa que por estar ahí con la Biblia, mirando si era el texto o no escuchar. Eso es delicado. Cuando yo comience con algo así, comiencen a pensar ustedes igual. Uy, el hermano Néstor que tanto hablaba, alma bendita, se los corrompió. Empezó bien y ya se torció. Ya comenzó también con el tema del dinero y la plata. ¿Sabe que me da un terror, hermano? Cuando tenemos que hacer algún asunto y hay que mencionar cosas de dinero, digo, ay, Señor, esa partecita. Porque no queremos nada que nos comprometa en lo mínimo con esas cosas. Yo todavía sueño. Es un sueño. Ojalá pronto lo podamos ver realizado. Yo todavía sueño que seremos cristianos tan maduros, tan comprometidos con Dios, tan conscientes de lo que involucra la obra del Señor, que llegue un día en que ni siquiera tengamos que pasar un ofrendero, sino que cada uno de nosotros, al final, allá, al terminar el culto, haya un cajoncito, un ofrendero, qué sé yo, y usted pase por allá y ponga su ofrenda ahí. Alguien me dijo el otro día, haga eso para que vea. Finanzas al suelo, hermano. Yo no lo creo. Es más, a veces me siento desafiado a probar
A ver, Señor, estás en esto con nosotros y estás dándonos tu aprobación de tal manera que inquietas a los hermanos. Tú los inquietas. Se predicó la palabra, estamos siendo fieles al mensaje, no estamos sacándole a nadie nada, y entonces las personas dicen, con mayor razón yo quiero dar aquí mi ofrenda y quiero ser generoso al dar. Sueño con que eso pronto nadie tendrá que estar, porque es que yo no me siento a gusto. La sola insinuación de ponerle un ofrendero a la persona ahí en la cara, ya para mí resulta a veces, yo paso, porque es como, bueno, ¿trajiste algo o no trajiste? Hágale pues, echarlo, porque esa clase de insinuación que hay en esto, a mí me resulta a veces intranquilidad y ofensivo. Digo, Señor, ¿cómo hacemos? Porque sueño que llegue un momento que ver a los niños y a los adultos, terminó el culto y allá está el ofrendero y ahí está la ofrenda, listo, ya, sin tanta bulla, sin tanto asunto. El tiempito ese que se toma, nosotros, ¿qué tiempo tomamos para eso? Pero usted sabe lo que significa tomarse media hora usando un versículo y otro para justificar la pedidera de plata. A ver, ¿cómo logramos que más porque necesitamos? No, Dios nos ha guardado y nos va a guardar para que nunca nosotros caigamos en eso. Siempre nos va a guardar. Porque no podemos darnos el lujo de ser como versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de... ¿Saben quién fue ese? A partir de Números 22 pueden leer quién es ese. Números 22, 23 y 24 pueden leer quién es ese. No es un profeta reconocido. Es más, tiene todas las características de un profeta pagano, pero de quien Dios se sirvió para un fin específico. Y el rey de Moab, viendo cómo Israel avanzaba hacia la conquista de Canaán, pidió que trajeran a Balaam para que maldijera en una profecía al pueblo que venía por el desierto y los detuviera de esa manera. Y Balaam, ni corto ni perezoso, porque si usted lee Números 22, 23 y 24 va a encontrar la referencia, luego lo lee con calma. No vio ningún reparo y el rey mandó a unos mensajeros con algunos presentes para él, para que específicamente le dijo, mire que el rey moabita no quiere una profecía de parte de Dios, él lo que está es orientando a este pagano profeta para que le maldiga al pueblo a quien Dios había bendecido, el pueblo de Israel. Inicialmente tal profeta se hace como el rogado y dice, no, yo no voy déjeme, yo consulto a la gente que mandaste, yo consulto ante Jehová, el Dios de los israelitas, a ver, ¿qué me dice él? ¿Qué palabra me dice él que diga para tu pueblo? Y lo que él me diga, eso diré. Y parece que el hombre está actuando bien, da la impresión. Y va y consulta al Señor y el Señor le dice, no vayas con esos hombres que han venido. No vayas con esos hombres. Eso fue, Dios le dijo expresamente lo que debía hacer. No debía ir con esos hombres que el rey había mandado. Eso es lo que él debía hacer. Sin embargo, él estaba inclinado a ir. Y entonces busca cómo negociar. Y cuando le dice el Señor que no vaya, entonces le dice a los hombres, mire, váyanse, definitivamente Dios no me ha dado licencia. Dios no me ha dado licencia. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo sí quisiera ir, pero Dios no me ha dado permiso. Qué piadoso suena eso. Pero en realidad, es lo que quería era tener los beneficios de esa maldición que iba a lanzar, que el rey la quería. Y el rey vuelve y le manda otra vez gente con más presentes.
Mira, Balaán, es que tenemos entendido sabemos de la buena reputación que tú tienes. Cuando maldices a alguien, eso se cumple, y cuando bendices a alguien, también eso se cumple. Y le mandó ahora algo más tentador. Y llegaron ante Balaán, y él otra vez con su piedad en su mejor nivel. Déjenme yo consulto con Jehová. Lo que él me diga, eso haré. Ya el Señor le había dicho que no. ¿Qué más tenía que buscar? ¿Sabe qué fue lo que vio? Él vio todo lo que mandaron. Él es sobornable. Él sabe que él es sobornable. Sabe lo que pensó. ¿Sabe cuál es el pecado de Balaán? Balaán pensó que así como él era sobornable, podía también sobornar a Dios. Y fue otra vez ante el Señor. Y el Señor, sabiendo que es un hombre desobediente, le dice: ve con esos hombres. Eres tú el que quieres ir. Yo ya te dije lo que quiero, pero tú quieres ir, ve con esos hombres. Y fue. Usted sabe que en el camino, cuando se obstina a ir, Dios ya le había dicho que no. Alista su asna, su burra, y se va al camino a encontrarse con el rey. Y en el camino le sale Dios al encuentro. Y el profeta pagano ni siquiera se percibió que Dios estaba ahí. La mula sí vio. Y la mula tuvo miedo, dice el texto. Y estaba tan omnibulado en lo que iba a recibir, que sabe lo que hizo el hombre. Habló con la mula y ni siquiera se dio cuenta que la mula estaba hablando, que podía mantener con él un diálogo como un ser humano, y ni siquiera captó que eso no podía ser posible. Entonces maltrató a su mula, 3 veces la golpeó, porque la mulita se cayó de lado para impedirle seguir el camino. Cayó sobre él, como diciéndole: ¿para dónde vas? Y cuando la golpea, la mula le dice: oye, ¿por qué me golpeas? 3 veces me has golpeado. ¿Sabe por qué se cayó la mula? Porque vio al Señor, al ángel. Vio al ángel del Señor. Impresionada por esto. Lo captó el animal y en tal profeta no. Pero tampoco captó que una mula no podía hablarle. Y le respondió cuando la mula le pregunta: ¿por qué me golpeaste? Balaán le dice: ay, porque caíste encima mío y me maltrataste. Oye, es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Y no se da cuenta que está hablando con una mula. Omnibulado por lo que le esperaba, lo que iba a recibir a cambio. El pecado de Balaán es estar dispuesto a transigir el mensaje por alguna prebenda. Ese es el pecado, el lucro de Balaán. Y finalmente usted sabe, para que no le quede la inquietud ahí, que el hombre llegó en efecto queriendo cumplir. Está bien, yo voy a cumplir con lo que Dios me dijo. Y Dios lo usó como un instrumento para dar una profecía verídica y bendecir al pueblo cuando le habían pagado para maldecirlo. Pero Dios usó su boca para lanzar una bendición y no una maldición a favor de su pueblo. Por supuesto, el rey quedó burlado con todo esto. Pero el pecado de un hombre como estos consiste en eso. No solamente en pecar él, conociendo la voluntad de Dios, no hacerla, sino incitar a otros para pecar también por ganancia. Eso es más grave. Y yo lo digo con tristeza y con pesar. Cuando yo digo estas cosas, no lo digo, hermano, con indignación o rabia o molestia. No, es con mucha tristeza. Pero incitar a otros a pecar es tan grave, tan abominable a los ojos de Dios. ¿Cómo se incita a otros a pecar por parte de estos falsos maestros que Pedro describe acá? Cuando prometo cosas que Dios no promete. Y comprometo a Dios en eso, aún, peor aún, mucho peor, mediando algo monetario.
Yo les conté la vez que un hermano me dijo en la crisis enorme de hace unos años atrás, y yo andaba por ahí medio despistado, y un hermano me dijo, hay un apóstol no sé dónde, en Venezuela, así sé cuándo, y que venga, él ora por usted, pero mándele algún presente. Tenía que mandarle un presente para que orara por mí. Y yo no tenía nada de valor hasta que recordé que lo único que tenía era un lapicero Lamy. Era lo más valioso que tenía. De todo lo que tengo de valor es este lápiz. No importa, véngalo para llevárselo al profesor o al apóstol. Nunca volví a saber ni de la oración, ni del apóstol, ni del lapicero. Y yo creo que él tampoco nunca supo de mí, porque a lo mejor el intermediario se quedó con el lindo lapicero. Cuando estas cosas suceden, hermano, hay perversión en eso. Hay corrupción en eso, y no debemos hacer caso de tales cosas. Cuando se use el recurso del dinero para obtener un favor de Dios, eso son indulgencias católicas. Es que es una ironía que el tema del dinero fue lo que llenó la copa en el caso de Martín Lutero, para protestar contra la Iglesia Católica, que arengaba que si las personas daban dinero, entonces las almas de sus familiares saldrían del purgatorio, y que si daban dinero, entonces esto y aquello se iba a resolver. Y Lutero vio esto y fue repugnante para él. ¿Qué sería hoy Lutero en nuestras iglesias? ¿Qué diría? ¿Qué haría hoy? Cuando se promete a las personas y cuando se promueve, porque hay lugares en donde es así de descarado. El hermano pastor o el apóstol o el líder tiene que recibir en su mano el sobre del hermano más adinerado y que desfile por el medio de la iglesia, trayendo el sobre, con su cabeza muy erguida, muy tieso y muy majo como el renacuajo. Y que cuando llegue allá al frente, el apóstol reciba su sobre y entonces comience a arengar, manipulando a toda la multitud. El hermano lo hace, ¿por qué los demás no pueden hacerlo? Eso es manipulación. Y entonces el hermano se calla, que todos vean que él trajo el sobre más grueso y más gordo. Y el falso pastor es capaz de insinuarle al resto de la multitud que si hacen lo mismo serán más aceptados por Dios. Y la gente está rendida en adulación a esa clase de hombres. Usted puede oír algo más terrible que ver a los ingenuos cristianos de Luz del Mundo en México suplicando por la liberación de su perverso pastor. Y las hermanitas llorando, ¡ay, no puede ser! ¡Ay! Su pastor era un corruptor de menores, un pervertido económicamente hablando, podrido en dinero. Todo está saliendo a la luz ahora. Hasta la propia esposa del anterior mandatario mexicano militó en esa secta. La actriz, la de Peña Nieto. Hasta ella misma está cantando todo ahorita. De cómo estuvo involucrada en esa secta que está en el escándalo, en el ojo del huracán por estos días en el mundo. Todo involucra, ¿sabe qué, mi hermano? Esto. El principio de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ya están en ese nivel. Codicia, codicia, codicia. Dinero, dinero, dinero. Es todo lo que parece importarles, y a uno le da tanto dolor cuando habla uno con una persona no cristiana y lo primero que le dicen a uno es: usted es pastor. Uy, entonces usted está bien, usted es pastor. Pero usted tiene que estar súper bien si usted es pastor. Porque todo lo que la gente tiene en mente de un pastor hoy es un hombre que será un nivel de vida que no se lo pueden dar sus ovejas, pero él sí. Igual de podrida la cosa como con los sindicatos. El presidente del sindicato se puede dar la gran vida que los que él defiende nunca se la dan. El otro día montaron una fotografía, un meme de Argentina,
Y el que lo monta dice, 3 hombres con textura delgada, pero uno de contextura robusta. Y la pregunta es, adivinen quién es el sindicalista. ¿Saben quién es? El obeso. El que lucha por la causa de los trabajadores para que tengan justicia y eso. Ese era el que estaba. Mi hermano, cuidado, usted es responsable ante Dios. Si usted permite que por cosas como estas termine desviándose de la verdad. Mire lo que pasó con este hombre, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cómo son estos hombres? Fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. ¿Ha visto cuando se pone negro el cielo? Y las nubes negras anuncian que hoy, qué rico, viene un aguacero para calmar este calor. Y luego se van y no dejan nada de lluvia. Solo la ilusión y luego se levanta más calor. Eso es lo que está diciendo, son nubes sin agua, empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad. No hay temor en esto, hermano. Da un temor pensar que si pervierto el evangelio, esto es lo que me espera. No da temor, no causa temor esto, tendría que causarlo, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. Pero ¿cómo pueden prometer libertad los que son esclavos de corrupción? Los que esclavizaron sus almas al amor al dinero, ¿cómo pueden prometer libertad a otros? Si ellos mismos son esclavos. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y esto es duro, fuerte y repugnante. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Surgen unas preguntas acá y muchos dicen, hermano, entonces cuando estamos tratando con un falso maestro, estamos tratando con un hombre que fue verdaderamente salvo alguna vez y luego se desvió, ¿o con qué clase de persona estamos tratando? Y por supuesto surge una pugna acá, porque da a entender Pedro que algún día militaron entre nosotros. Recuerde que el apóstol Juan habla lo mismo y el apóstol Pablo también. Juan dice que aún estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto solamente prueba una cosa: están entre nosotros por mandato del propio Dios. Dios mismo permite que, aunque nunca hayan sido verdaderamente hijos suyos, estén entre nosotros aparentando ser, y que nosotros seamos forzados a desarrollar el discernimiento de tal manera que podamos captar esas cosas. Mira, hermano, detectar un falso pastor, un falso ministro no es algo tan complicado. Hay 1000 maneras como uno, hábil y astutamente, puede sonsacar de las personas lo que quiera con mucha diplomacia. Y hay gente entre los falsos ministros especialistas en eso. Ellos se inventan cada cosa
Y yo tengo algunos ya detectados. Entonces, ¿sabe lo que dicen? Dicen cosas como estas. Es que he estado enfermo, hermano, y no he podido tener para los medicamentos. Y esa es una manera sutil de decirle a usted: usted podría ayudarme con algo, porque no he tenido, pero quizás usted tenga. Es una manera sutil. No le está pidiendo directamente, pero le está contando su situación, de tal manera que usted puede decir: uy, el hermano está necesitado. ¿Sabe, hermano, que llevo tantos meses y no he podido volver a pagar la cuota del carro? Ahí estoy, que no puedo, hermano, no puedo. ¿Será que yo le puedo ayudar con una cuota, hermano? Ay, hermano, no será mucha molestia. No, pastor, pase nomás para darle la plata o para hacerle el cheque. Conste que no le estoy pidiendo, hermano. Es de su generosidad, esa manera, esa forma sutil que detectamos fácilmente. Y que cuando usted le dice: oh, mi hermano, cómo lo siento, oraré porque el Señor le provea, entonces el rostro se les desdibuja. Ellos no esperaban esa respuesta. Ellos no querían que usted orara. Ellos quieren su dinero. Y muestran inmediatamente la desilusión, porque un verdadero hombre de Dios primero no le va a estar contando todas esas cosas, a menos que usted en confianza le pida que le cuente algunas cosas y él le deje saber, sin el interés de querer quitar de usted algo. Pero que cuando usted le dice: oye, hermano, esa es la situación que está pasando, créame que oraré por esto ante el Señor, y él le dice: amén, de eso se trata, que oremos juntos por eso. Pero cuando la respuesta es otra, el Señor orará por mí, ese no es un siervo del Señor. Y ese que hace eso con usted, lo hará con otro, y con otro, y con otro. Y sabe una cosa, nunca estarán verdaderamente satisfechos. Estos días tal vez ustedes leyeron algunos en el Facebook. Yo tuve que denunciar a un personaje cubano públicamente, porque no es la primera vez. Hace unos meses atrás pidió contacto, pidió amistad, y yo les di, y comenzó entonces: lo primero, pues, estoy en tal y tal lugar de Cuba. ¿Usted podría por favor regalarme una Biblia de estudio? ¿Cómo le hago yo llegar una Biblia de estudio? Más fácil que se la hagan llegar de Miami que de Colombia. No hubo respuesta. Entonces después: ¿usted podría por favor regalarme algún material de estudio? No hubo respuesta. Después: ¿usted podría regalarme un iPad? Soy un ministro del Señor encargado de los jóvenes en tal y tal iglesia. Junto con el iPad pudiera también darme una ofrenda monetaria, por favor, en dinero. ¿Es usted un siervo del Señor? Claro que soy un siervo del Señor. ¿Por qué anda pidiendo entonces de esta manera? Yo también soy un siervo del Señor y no ando pidiendo de esa forma. Ah, ese es el pretexto que usa para no ser generoso con los necesitados. Esa fue su respuesta. Sinvergüenza, vividor. Eso es usted, no un siervo del Señor. Queda bloqueado y ya mismo lo denuncio. Porque un siervo del Señor no procede de esa manera. No me venga con cuentos. Inmediatamente lo bloqueé y publiqué por el Facebook. Nombre completico todo. Este ciudadano que dice ser de tal y tal lugar en Cuba, del tal y tal ministerio juvenil, usa para esto y esto. No le crean. Y se unieron un montón. ¿Han visto ustedes, hermano? Sí, tiene razón. Sí, a mí también. Sí, yo también. No era el único. Porque eso está muy de moda. Y qué pena decirlo. Pero hay hermanos, gente desde Venezuela haciendo eso. Falsos ministros desde Venezuela también haciendo eso. Buscando a ver en qué lugar del mundo la gente les suelta. Estos no son ministros del Señor. No tengan miedo. Y todos ustedes que están aquí, hoy este tema del falso ministro lo terminamos para que respiremos tranquilos.
Pero sepa usted, el día que yo mismo salga con algún cuento chino de esos, póngase de pie en el mismo momento, lo autorizo. Y diga: hermano Néstor, discúlpeme, pero usted mismo dijo que el día que mencionara cosas de esas así tan descaradamente, se lo dijéramos. No está bien lo que usted está haciendo, hágalo. Lo autorizo. Porque confío que nunca va a tener que llegar ese momento. Yo podría darles testimonio a ustedes de lo que es la provisión del Señor, con una fidelidad, hermano, que me asombra. Me asombra. Digo, solo tu fidelidad, Señor. Yo no lo entiendo, es solo tu fidelidad. ¿Cómo le haces, Señor? Tu fidelidad. Y qué bonito es cuando usted piensa en otras personas también, cuando usted recibe de esa manera. Usted dice: yo soy un hermano, de una hermana que está en mayor necesidad que yo, y de esto que recibí voy a participar a ese hermano. Cuando usted puede hacerlo así, no se deje engañar, denuncie. Póngase de pie.